La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Bienvenidos, estamos aquí de nuevo en M95, en este programa que se llama Lo mejor de cada casa. Tengo aquí sobre la mesa un libro que voy a enseñarlo un poquito. Aquí está, con una cubierta en tono negro y con un ojo, que creo que es un ojo de gato. Este libro se llama Alma, las hijas del orbe blanco. Su autor es Francisco Blánquez, o Francisco R. Blánquez. Ahora nos enteraremos esa R, qué significa. El autor de este libro es nuestro invitado de hoy al programa. Él se encuentra ahí al lado, en Ginebra, que como sabrán está en Suiza. Francisco o Paco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. ¿Te llaman habitualmente Paco o Francisco? Fran, de hecho Fran. Ah, Fran. Bueno, pues nada, Fran. Me han llamado de todo, ¿eh? También ¿Y te digo. la R qué significa o es secreto de sumario? No, la R es mi segundo nombre, es Rafael, como mi abuelo. Y la razón de ponerlo pues es un poco particular. La verdad es que cuando estuve en la universidad, en mi periodo de investigación, ¿no? En el periodo de mi tesis doctoral, publicaba bastante, aún hoy sigo publicando, pero en aquel tiempo comencé a publicar y claro, había que poner un nombre de autor. Con la mala fortuna de que había un profesor que era mi codirector de tesis que se llamaba Francisco Blázquez, solo cambiaba una Z, la del centro. Entonces, claro, poner en el mismo artículo para una revista, ¿no? Francisco Blánquez y Francisco Blázquez, parecía pues que nos habíamos equivocado y habíamos puesto dos veces al mismo autor. Entonces puse esa R punto para diferenciarme y ya pues se me quedó como lo mantuve. Y además resulta muy apropiado para un escritor, es un recurso muy literario. Sí, queda bien. Y ahora es con el nombre con el que habitualmente publico, científico y ahora también novela. Tú naciste en Málaga el 12 de diciembre del año 1986, o sea que eres impúdicamente joven, diría yo. Eres muy, muy joven. Dinos quién es papá Blánquez y mamá Delgado. ¿Perdón? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son tus padres? Pues mi padre, Francisco Blánquez, como yo. De hecho, Francisco Rafael Blánquez, como yo. Es que antes se solía... Pero tú eres Delgado de segundo. Claro. Se solía hacer estas cosas. Y mi madre, Esperanza Delgado. Ambos de Marbella. Mi padre nació en Córdoba, pero muy pequeñito vino con su familia y sus tíos a Marbella, como seguramente sabes. Y mi madre no, mi madre es de toda la vida, del barrio Miraflores. Dicho en lenguaje coloquial, tú eres un coquito, un coco, vamos, porque eres doctor en ingeniería eléctrica con premio extraordinario de doctorado. También como fin de carrera, el proyecto de fin de carrera fue premiado. En fin, que no has pasado en tu vida académica desapercibido, ni mucho menos. Y con lo joven que eres, estás en un cargo importante en Ginebra, en Suiza, vinculado con tus estudios. Esto habrá requerido un esfuerzo tremendo, ¿no? Pues sí, pues la verdad es que bueno, pues esa ha sido mi vida. Si es que mi vida es fundamentalmente académica y luego ahora en la vida profesional pues también ligada a la investigación, ¿no? Y pues desde pequeño es que me ha gustado mucho y la verdad es que sí que sí que he trabajado bastante. Vamos, no he parado. ¿Cómo fue tu infancia? Pues mi infancia yo la recuerdo evidentemente en Marbella. Yo nací allí y estuve allí hasta, bueno, bien tarde, se podría decir, hasta que me fui a la universidad. Me fui un poco pronto porque soy de diciembre, entonces ya me fui con 17 años, antes de cumplir los 18 incluso, a Madrid. Pero hasta entonces, como digo, en Marbella me crié en el barrio Miraflores
Y lo recuerdo con mucho cariño. Que, vamos, si dijera, podría decir lo obvio, ¿no? Lo que es la ciudad que me vio, donde nací, donde crecí, di mis primeros pasos, ¿no? Y hice mis primeros amigos. Pero en realidad fue mucho más que eso, ¿no? Para mí. Yo la recuerdo con mucho cariño porque bueno, la Marbella que yo viví, aunque digas que soy joven, es la de los 90, ¿no? Principio de los 90, de hecho, como niño. Y joder, la Marbella que había entonces era muy diferente. Era muy diferente. La juventud era diferente, ¿no? La niñez era diferente. Yo lo recuerdo como un pueblo grande, como pues un pueblo, o sea, en mi cabeza está así, ¿no? Como pues un pueblo todavía de sillas en la puerta, de macetas en las fachadas, aún hoy se encuentran, pero bueno, y casi que de gente un poco más sencilla, más humana, muy acogedora, ¿no? Lo recuerdo como un sitio donde no había puerta que distinguiera una familia de otra, ¿no? Entonces, como mi familia era grande por ambos bandos, pues era habitual que me cruzara con mis primos, me quedara en casa de uno, de otro y al revés. Bueno, te decía, Entonces, te destacaba sí. lo de la edad, porque imagínate que yo podría decir, imitando a Antonio Machado, que mis recuerdos, que mi infancia son recuerdos de un patio de Marbella de los años 60. O sea que tú figúrate lo que ha llovido, ¿no? Y creo que te he cortado, que estabas terminando una idea. No, estaba, bueno, simplemente diciendo eso, que pues, para mí es de los años 90 y aún así ha cambiado Marbella muchísimo. Entonces, bueno, para mí fue, ¿qué voy a decir? Pues como para todo el mundo, el primer sitio donde tienes la libertad, ¿no? Donde te dejan libre y puedes explorar. Y bueno, pues es muchísimos recuerdos, ¿no? Que aún guardo. Pues la noche de San Juan, los calores del verano, es en la playa. Eso se echa mucho de menos, la verdad, la playa, porque en cuanto me fui a Madrid, es una cosa que no apreciaba según estaba allí, bueno, lo daba por seguro, y en cuanto te vas, pues echas de menos la playa. Además, la playa que yo conocí también era otra. He vuelto después y ya no he vuelto a encontrar esa playa. Me parece un poco esa playa que igual, bueno, pues la playa de las Chapas o por ahí, todavía metías la mano, ¿no? en el rebalaje, digamos, y sacabas coquinas. Entonces, todo eso lo guardo aquí bien y hacen que el recuerdo que tenga de mi niñez es muy bueno. Bueno, tú estudiaste la primaria en el Colegio Guardalletas, Sí. después para hacer el bachillerato pasas al Instituto Río Verde, en la calle que hoy se llama Notario Oliveri, que entonces era calle Finlandia. Bueno, ese recuerdo, ¿hay algunos maestros, por ejemplo, que te marcasen, que tú los recuerdes de manera especial? Pues bueno, un poco todo. En la parte de Valdeolletas, vamos, no hubo uno en especial, pero todos. Esa parte la recuerdo así con mucho cariño. Ya en el instituto, mi profesor, bueno, Nicolás, profesor que tuve de estadística, fue uno de los que más, con los que más conecté, ¿no? Así como Pedro, disculpad que no recuerdo los apellidos porque es que he tenido tantísimos profesores, pero Pedro era profesor de química también y eran ambos gente dedicadísima y que hacía muchísimo más de lo que estoy seguro que estaba puesto en su papel, ¿no? en su contrato. Talleres por las tardes, en fin de semana, clases extra, o sea, y fue gente con la que aprendí muchísimo. De hecho, luego en la universidad me acordé aún más de ellos porque estas asignaturas de estadística y química precisamente fueron de las pocas, digamos, que fue para mí pues un paseo, porque sí que me las trabajé y gracias a ellos sentaron unas bases que me hicieron luego el camino más sencillo. Yo creo, Fran, que tú eres un ejemplo de que no existe esa división o ese encuentro que muchas veces se ha intentado concebir como un enfrentamiento entre ciencias y letras, porque en ti se combina el interés por las ciencias y por las letras, y en ambas cosas destacas. Gracias. Y por el arte, diría yo, porque la verdad es que a la vez que escribí, que escribir, comencé también, bueno, desde bien pequeñito con el dibujo tanto a lápiz como a carboncillo y la pintura al óleo. De hecho, a eso dediqué muchísimos años también. Yo tocaba un poco todos los palos, la verdad es que siempre me ha gustado meterme en muchas historias, pero de alguna manera, aunque yo siempre asumí que mi trayectoria iba a ser técnica,
a nivel académico. Extrañamente, lo que más me gustaba, luego lo que más me llenaba y me realizaba eran las artes. Era el dibujo y la pintura y escribir. Y sobre todo escribir. Entonces, Fran, el hecho de elegir cuando llega el momento de los estudios superiores una ingeniería eléctrica es una actitud pragmática por tu parte de decir tengo que buscar trabajo y con las humanidades no se encuentra tanto trabajo como con la parte técnica. Pues no lo sé, siempre lo supe, desde bien pequeñito sabía que iba a ser o arquitecto o que iba a intentar estudiar o arquitectura o ingeniería, ¿no? Pero lo que me digo a mí mismo cuando me hago esa pregunta es que para mí, mientras que las artes eran una cosa natural, que me salía, que no me costaba ningún esfuerzo porque bueno, así me vino un poco dado, la técnica, ¿no? Las asignaturas y la vertiente más técnica siempre supuso un reto para mí, la verdad. Y pues cuando tengo un reto en la vida, pues lo que hago lo que hago es normalmente echar todo ahí. Entonces me volqué en eso en los estudios preuniversitarios y luego pues cuando ya me metí en la universidad, pues ¿qué voy a contar? Pues ahí hubo que echar el 200%, claro. Bueno, fuiste, como he dicho anteriormente, premio de fin de carrera, tu proyecto de fin de carrera y también premio extraordinario de doctorado. ¿Sobre qué versaba ese proyecto de fin de carrera y sobre qué ha versado tu tesis doctoral? Pues sobre el proyecto fin de carrera en particular fue sobre el almacenamiento de energía en supercondensadores, una tecnología que en aquel momento pues era relativamente novedosa, hoy en día es una tecnología bien establecida y dentro del catálogo de posibilidades, ¿no? Pero iba sobre eso, sobre la posibilidad de almacenar desde la red en supercondensadores y a la vez poderlo volcar a la red con el perfil de inyección que se quiera, ¿no? Para esto, el que hace de intermediario, es un convertidor electrónico de potencia y es ahí donde está la gracia. Este es el que gestiona cómo se absorbe y cómo se inyecta y es bastante sesudo. Luego mi tesis doctoral fue sobre centrales de generación eléctrica y en particular sobre las protecciones eléctricas que protegen, digamos, el generador eléctrico, ¿no? Generadores, hablamos de una talla colosal, ¿no? Los de centrales de generación. Estos normalmente tienen unos dispositivos que se encargan de protegerlo a nivel eléctrico, ¿no? Cuando hay una sobretensión, una sobrecorriente o muchos más casos, ¿no? Hay una infinidad de casos. En mi caso yo me centré en una cosa muy particular que era, bien, pues como la detección de todos estos fallos estaba ya resuelto en la industria o bastante avanzado, digamos, nunca se puede decir resuelto, la localización de dónde se encuentra el cortocircuito que ha generado el problema, pues no lo estaba tanto. Y yo trabajé un poquito ahí, en localizar a posteriori, cuando ha habido un fallo en un generador, dónde se encontraba este pequeño fallito, que a veces pues tiene su gracia encontrarlo, tiene su complejidad. Una tesis doctoral que obtuvo acto cum laude y que no sé si te deriva hacia el hecho de que tengas unas cuantas patentes propias, lo que no sé si te posibilita que te consideres también un inventor o se te puede llamar un inventor. Bueno, nunca me he llamado así, pero la verdad es que cuando terminé la tesis y la carrera y comencé los estudios de doctorado, fui a caer en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Politécnica de Madrid, bueno, de la Escuela de Industriales de la Politécnica de Madrid, porque es que la Politécnica es bastante grande. Fui a caer en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, como digo, y en la unidad docente de máquinas eléctricas. Y ahí pues trabajé codo a codo con mi profesor, que luego serían directores de tesis, Carlos Platero y Paco Blázquez, este que he comentado hace un momento. Y ellos tenían una filosofía ya establecida, bastante consolidada en su grupo de trabajo de publicación en conferencias internacionales y en revistas y patentar, ¿no? y patentes. Entonces, enseguida que caí allí empecé la dinámica, con lo cual sí que bueno, sacamos adelante en los años que estuve allí muchísimas patentes, pero tampoco fueron las únicas. Es un grupo muy activo que publica muchísimo y que ha patentado muchísimo también.
Entonces, bueno, pues tuve la suerte de también trabajar en ese campo y de aprender cómo es no solo publicar y asistir a conferencias, sino patentar también. Cada uno tiene su interés. ¿En qué momento surgió la oportunidad de irte a Ginebra, donde estás ahora mismo? ¿Y qué es lo que haces ahí? Pues mira, yo acababa de volver de una estancia doctoral en Japón, estaba a punto de terminar la tesis y entonces mi novia en su momento, hoy esposa, me dijo, oye, mira, que ella ella es ingeniera eléctrica también y ya trabajaba por entonces en Madrid. Y me dijo, oye, que no he tenido Erasmus durante la carrera por circunstancias y que me quiero hacer mi Erasmus profesional, digamos, ¿no? Que me voy a coger los bártulos y me voy por Europa a buscar un trabajo interesante 1 o 2 años. Y entonces yo dije, bueno, pues me subo al carro. Y lo cierto es que un profesor asociado de la escuela, muy amigo, me comentó la posibilidad, me comentó que había una vacante, un puesto abierto en el CERN. Y que mi perfil podría casar muy bien. Entonces, nada, postulé y unos meses después estábamos los dos mudados y trabajando en Ginebra, lo cual fue también un reto. Ella encontró trabajo por aquí, fue a posteriori, claro, yo en principio propuse este destino y ella ya buscó con una, digamos, de forma más acotada y tuvo la suerte de encontrar también rapidísimo y nada, en menos de un año estábamos aquí instalados y trabajando. ¿Ahí se gana en euros, en francos? ¿En qué se gana? En francos suizos. Sí, ¿no? Sí. Que justo ahora están a 1-1, básicamente. Pero normalmente... ¿Se gana bien, no? ¿Perdón? Que digo que sí se gana bien. Sí, bueno, en Suiza se gana bien. Vamos, se gana muy bien. Es cierto que este país y Ginebra en particular son sitios caros, muy caros de vivir. O sea, en los servicios y el alojamiento, digamos, en los alquileres es una cosa galáctica. Pero se gana bien y bueno, y en casas donde hay 2 salarios, que en nuestro caso, pues se puede vivir muy bien. ¿Tu familia sigue en Marbella? Entiendo Sí. que tú tienes contacto con Marbella frecuente, aunque quizás con la pandemia no ha habido tanto contacto. He ido todo lo que he podido, que ha sido poco, pero he ido, porque al final tengo dos chicos pequeños que bueno, eso es un imperativo casi, casi biológico de las abuelas, tienen que verlos. Y no hemos tenido otra que ir, evidentemente, porque ha pillado justo la pandemia. Tuve al segundo hijo durante la pandemia y claro, si te despistas, pasa fácil el primer año y eso pues se lo pierden los familiares. Con lo cual hemos hecho un esfuerzo para ir todo lo que hemos podido y poder llevar a los chicos. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Pues mira, si pienso en mi casa con mi casa de Marbella, ¿no? Donde me crié, sin duda mis padres. Eso, ellos son lo mejor de mi casa, así que igual algún día les podrías entrevistar porque lo mismo estás equivocado de persona, ¿no? Pero vamos, si pienso luego en la mía, ¿no? En la que vivo aquí con mi esposa, sin duda lo mejor son mis hijos, las dos fieras que tengo de 3 y 1 año. Bueno, ¿qué voy a contar? Pues llenan la casa, ¿no? Llenan la casa, el edificio y donde estén. Pues mira, estás resultando como la excepción que confirma la regla, porque resulta que eres joven, estás casado y tienes hijos a una edad prudencial, diría yo, porque hoy día los jóvenes se casan muy tarde si es que se casan y tener hijos, pues eso o no forma parte del proyecto vital o se tiene cuando ya uno está cerca de los 40. O sea que en ese sentido eres un poco atípico, ¿no? Es cierto que para pensar en hijos hoy, todo el mundo dice, bueno, a ver si me lo planteo, a ver si tengo estabilidad económica, a ver si en el trabajo o a ver si ahora que tengo este problema familiar, a ver si se resuelve. Lo cierto es que nunca acaba de llegar esa situación que diga, bueno, ahora es la buena ventana, ¿no? Entonces hay que echarse la manta y, al menos en mi opinión, y tirar. Y luego hay que introducir eso como parte de la vida y seguir para adelante con el resto. En realidad, bueno, joven fue. El primer hijo lo tuve con 31, 32, que antiguamente esto era ya muy tarde, hoy sí, hoy se considera pronto.
Bueno, vamos a hablar un poquito de tu libro. Como dijo el famoso Paco Umbral, tú habías venido fundamentalmente a hablar de tu libro. Pero claro, aquí vamos Bueno, a hablar a de todo. charlar contigo, ¿eh? Muy bien, pues mira, aquí tenemos Alma, las hijas del orden blanco. ¿Quién es Alma? Bueno, Alma es un personaje de la novela. Es un personaje que aparece en cierto momento y da sentido a ese título, ¿no? El título de esta obra, digamos que se va, y el porqué sobre todo, ¿no? Que al principio deja un poco descolocado, se va descubriendo a lo largo de la obra. Es complicado hablar de la novela esta sin descubrir nada, pero es muy particular. Y es que si cuento de qué va, prácticamente estoy haciendo un spoiler de manual, ¿no? No, tú no vayas a decir que al final mueren todos porque eso no queda bien. Ni confirmo ni desmiento. No, pero sí que puedo decir que, bueno, es una historia que está compuesta de 6 relatos que pueden considerarse autoconclusivos, pero interconectados, ¿no? Están conectados entre ellos. Y yo considero una cosa, bueno, algo divertido que el propio lector descubra cuál es la dinámica del libro según lo lee. Y ocurre rápido, además, porque el primer relato apenas son 35 hojas y es como un aperitivo, y apenas empiezan las páginas del segundo relato. Yo creo que el lector, o así lo he tratado yo y me lo han comunicado lectores, empieza a descubrir cómo funciona el juego, ¿no? De recibir piezas de un rompecabezas bueno, que uno no acaba de componer hasta que va avanzando páginas y va recibiendo más piezas. La historia es, bueno, el hilo conductor, ¿no? El hilo principal, bueno, pues es una historia de misterio, de brujería, un poco el folclore de la brujería, y con pinceladas de terror, querría decir. A veces digo esto bajito porque he recibido a veces mensajes por las redes de gente que me dice que bueno, que si es de terror, que entonces no, que da mucho susto y tal. Y yo, claro, les animo a que, a que se arrojen porque no es de terror, no es digamos, el género predominante, diría yo. Es más misterio. Pero bueno, al final, este hilo conductor de misterio y de terror, si lo queremos decir así, es solo, bueno, es una excusa. Es una excusa para llevar al lector de la página 1 hasta la última y para luego poder adentrarse en los 6 relatos en historias más humanas, mucho más humanas, más profundas, que hablan de otras cosas. Hablan de otras cosas como pueden ser, bueno, la pérdida, ¿no? La búsqueda de uno mismo, quizá los primeros amores. Temas que ya sentimos un poco más cercanos. Yo tengo aquí el libro, no lo he leído todavía, pero he visto que se presenta como una saga, que este libro son los 6 primeros capítulos de esa historia general y cada uno de los capítulos tiene un título muy sugerente, ¿no? Quedaría pie para una novela independiente, ¿no? Es cierto, y eso ha sido una cosa que ha venido sobre la marcha, porque todos estos relatos los he ido escribiendo, pues claro, uno tras otro, pero los tenía diseñados, la historia la tengo diseñada desde hace mucho tiempo, apuntalada, digamos, en borrador, desde principio hasta su fin, con todos sus relatos, ¿no? Lo que ocurrió a la hora de ya escribir, meterme en faena y escribir los relatos, es que algunos se dilataron y se extendieron mucho más que otros quedaron más cortitos y alguno descubrí en su profundidad que hubieran dado para una novela en sí, ¿no? Entonces, en efecto, luego los títulos acaban de dar un envoltorio a los relatos bastante chulo. Efectivamente son los 6 primeros, luego ya tengo la siguiente parte bastante avanzada y bueno, no sé cuánto saldrá porque ahora con los hijos el ritmo es otro y con el trabajo el ritmo es otro. Esta digamos, primera novela, yo creo que si me remonto a cuando escribí las primeras hojas, hablamos del 2014 quizá, de esto, de este tema, porque tengo otras cositas escritas. Pero este libro ha salido recientemente en el mes de enero, fue sí. cuando se publicó. ¿Ha sido difícil el camino hasta conseguir editorial que lo ponga en las librerías? Pues mira, este mundo hoy en día es un mundo
es un mundo atroz, ¿no? El del tema literario. Bueno, ¿qué te voy a contar? que también publicas y tienes varios libros. Con 80.000 publicaciones nuevas en castellano cada año y las ganas de todos esos autores de meterse en el mercado, la competencia es muy agresiva. Y encontrar editoriales es dificilísimo. Tras intentarlo con 2 o 3 editoriales tradicionales, quizá a lo mejor demasiado grandes, no lo sé, acabé, digamos, se me cruzó por delante la editorial Caligrama, que bueno, pertenecía al grupo Penguin Random House. Digo pertenecía porque, si no estoy equivocado, hace poco se desvinculó del grupo a nivel empresa, pero creo que sigue siendo considerándose la cantera del grupo Penguin, ¿no? Y esa es la línea de autoedición del grupo Penguin. Ahí dentro de esa editorial te proponen pues 2 caminos, digamos. Uno es la autoedición al uso, digamos, clásica, y la segunda es con una autoedición con informe editorial. Y esto significa que la obra pasa por manos de un editor de Penguin, te da un informe con puntos de mejora y puntos fuertes, puntos débiles y su potencial comercial. En este caso la recepción fue muy buena, me dieron 3 o 4 apuntes a mejorar y esos 3 o 4 apuntes me llevaron al final casi un año de revisión interna y de mejora, hasta que yo consideré el texto pulido y al 100%, y entonces salió. Y al pasar el informe favorable, digamos que te conceden ese sello que tiene la portada, que es el sello Talento. Entonces sale, bueno, pues un poco de manera preferencial dentro de la editorial. En las primeras páginas del libro aparecen citas de gente tan dispar como Miguel de Unamuno y Stephen King. Es un poco original eso, ¿no? Es que tengo una colección muy vasta de citas y de ellas destaqué las 4, porque me quise quedar con 4, que sin desvelar nada al lector hablan un poco de lo que va a encontrar dentro. Una es la de la de Miguel de Unamuno acerca de los gatos. Esa, una vez se ha pasado por el libro, ¿no? Se ha leído, se explica sola. Y la de Stephen King también. La de Stephen King también se ha llegado un poquito más tarde, pero también. La de Stephen King es muy inquietante porque pone en juego, hace entrar en escena a Lucifer, ¿no? Al diablo. Sí, y eso da un poquito de, como se diría, un poquito de yuyu, ¿no? Sí. Digamos que la obra juguetea bastante con el bien y el mal clásico al uso, puesto que sobre todo las primeras 4 relatos, o así las concebí yo, son un tributo, si queremos decir, o un homenaje. Se acercan mucho al estilo de la novela gótica, ¿no? De final del 19, principio del 20, donde bueno, como uno de los rasgos característicos que tienen es que, bueno, pues los malos son muy malos, los buenos quizás son muy buenos, ¿no? Esas psicologías quizá superficiales que hacen definir claramente el mal, el bien, y los malos son demonios, el bien, pues, ¿no? Entes que... Y es ahí donde comencé a trabajar. Pero luego, digamos, trato de difuminar esos dos blancos y negros y trabajar en grises un poco más según avanza la novela. Y hombre, era inevitable que Lucifer tuviera que por lo menos aparecer, sí. En eso que dices del bien y del mal, ¿nos podríamos remontar y conectar de alguna manera incluso con Mary Shelley, con Frankenstein? Pues quizá, vamos, la verdad es que yendo hacia atrás yo no sabría dónde parar. Las lecturas que al final yo hago y que dan la fundación, ¿no? Los pilares fundamentales de lo que tengo aquí amueblado, ¿no? y en lo que me baso para escribir, pues son son antiquísimas. Y aunque donde más incido son desde luego en la novela gótica, en el siglo XVIII, con maestros como Lovecraft, obviamente, Alan Poe, Machen, Henry James, Dickens, que voy a contar, ¿no? Esos son los libros que pueblan esta librería que está aquí. Y
y por hacer una selección, porque tengo muchos más. Sí, además es curioso porque en esa época que tú dices, siglo XVIII, siglo XIX, que gente incluso reconocidos hoy día, sobre todo como poetas, como Gustavo Adolfo Bécquer, tiene también un poco esa faceta gótica, ¿no?, en alguna de sus obras. Sí. Y digo Sí. que un género, una expresión literaria que tiene ya tanto tiempo, hoy día está muy de actualidad y gusta mucho al lector joven. Sí, sí, es cierto, es cierto. Ya no solo en su vertiente de novela negra, ¿no?, o policíaca, sino en el terror, en su concepto más generalizado, ¿no? Totalmente, totalmente. Tiene sus estanterías dedicadas en casi todas las librerías. Y bueno, por algo es. También ese género puebla el catálogo de Netflix y de otras plataformas similares en lo audiovisual. Es que, bueno, es un género que atrae mucho. Pues hemos llegado al próximo punto que tenía yo aquí apuntado para que no se me olvidase, porque este tipo de novelas y de libros se prestan mucho a saltar al terreno audiovisual. De hecho, yo creo que hoy hay muchos escritores que escriben ya pensando en una adaptación para una serie o para una película. ¿A ti te gustaría ver a tus criaturas hablando de carne y hueso en una serie, por ejemplo, de cualquiera de estas plataformas que has mencionado? Pues mira, no lo había pensado hasta que hace poco por redes sociales varios de los lectores y algún que otro bookstagrammer, ¿no?, que ahora es el nuevo concepto de gente que lee y hace reseñas, pues me comentaban eso, ¿no? Oye, que esto, según lo leo, lo he terminado, sería genial adaptado a serie de la tele. Y la verdad es que me entró la curiosidad, me gustaría verlo, ¿no? Pero vamos, esto es, ¿qué vamos a decir? Para mí es una mera anécdota. Lo que a mí me gusta en realidad es escribir y leer. Entonces yo creo que lo bonito de leer, ¿no?, es que cada uno, 1000 personas que lean esta novela van a ver 1000 historias diferentes, ¿no? Y es verdad que cuando se lleva a la pantalla se fija, ¿no?, se cristaliza una sola versión de ese libro, de esa novela y de la historia. Y bueno, pues puede salir bien o puede salir mal. Puede salir bien o mal. En los tiempos actuales, en la vida que tenemos diariamente, que todo está dominado por la técnica, o mejor dicho, por la tecnología, eso lleva a que hayamos inventado un nuevo idioma, que alguien que hubiese estado apartado del mundo desde hace 10 años, hoy día vendría aquí y no se enteraría de nada de lo que hablamos en cuanto a tecnología. ¿Esto influye también en el léxico a la hora de escribir? Pues esto es complicado, porque efectivamente, mira, la primera versión el primer manuscrito de la novela, como te decía, era un tributo y yo trataba de hacer una especie de versión de novela gótica un poquito actualizada, pero claro, eso exige que el lenguaje esté un poquito subido, quizá un escalón, ¿no?, de tono, ¿no?, con adjetivos un poco subidos y un lenguaje un poquito más sobrecargado, como era el de la época. Y claro, lo primero que me dijeron en la editorial es, quizás para dar un poco de potencial comercial hay que armonizar el estilo, ¿no? Hay que armonizar este salto, bueno, o este lenguaje quizá tan así, con adjetivos que igual no se conocen tanto, con palabras. Hay que hacerlo un poco más cercano. Quizá puede ser por eso, porque nos estamos acostumbrando a un lenguaje cada vez más rápido, más diagonal, ¿no?, más simplificado para comunicarnos muy rápido y bueno, hay que adaptarlo todo al lenguaje de hoy. Claro, las editoriales no siempre llevan razón, porque recuerdo, por ejemplo, que le rechazaron varias editoriales a Camilo José Cela, la familia Pascual Duarte, porque aquello no iba a tener ningún éxito. Pues vaya visión que tuvo el que lo rechazó, ¿no? Ya, la verdad es que es cierto que cometen errores. Claro, en su defensa podemos decir que con el océano de propuestas, de manuscritos que les llegan a todas las editoriales cada día, igual resulta muy difícil detectar el potencial, ¿no?, detectar obras buenas y malas. A veces que no tienen tiempo físico de leerlas todas y de responder en un tiempo razonable, pero bueno, al final eso ya sabemos, ¿no?, tampoco es excusa. Se escapan, estoy seguro de que se escapan diariamente buenísimas obras, bueno, por no saber identificar, y ya no hablo de la mía, hablo en general, por no saber identificar el talento que hay dentro rápidamente.
¿Cómo compaginas tu horario laboral y tu actividad laboral con ponerte a escribir donde la inspiración tiene que estar un poquito fresca y no sé, lo mismo te surge la inspiración a media mañana cuando estás en el trabajo? Hombre, ahora me pondría yo a escribir porque estoy sembrado, ¿no? Y tienes que esperar a otro momento. ¿Eso cómo lo llevas? Pues mira, mi jefe, mi director de tesis solía decir que si me venía la inspiración que me pillara despierto, ¿no? Y yo lo que hacía es estar despierto todo el día, claro, ¿no? Apenas, apenas dormía. Y es un poco lo que hago. Durante el día trabajo, es verdad, y luego, claro, tenemos la vida familiar, ¿no? Las obligaciones familiares, pero el cerebro no para de trabajar y por eso llevo siempre encima libretas y de apuntes llenas de notas y en cuanto me viene algo, me paro a tomar un café y completo un pequeño detalle que me faltaba de aquí y de allá. Y no solo de historias que están en marcha, sino de otras, pues las apunto, las anoto y ahí quedan. Pero es verdad que al final hay que sentarse, hay que, ¿no?, sintonizar el cerebro, bajar pulsaciones, armonizar neuronas para conectar, ¿no?, con donde sea que de donde vengan todas esas ideas, ¿no?, la inspiración. Y eso para mí es la noche. Yo siempre soy un ser nocturno y siempre ha sido por la noche. Entonces, donde saco el rendimiento máximo a esto, ya solo no solo para escribir, sino para los estudios académicos, es a partir de las 11 de la noche en adelante, donde Sí, está además la ciudad en silencio y digamos, está esa atmósfera de aislamiento. Además, Frank, tradicionalmente siempre las criaturas más perversas y más oscuras han surgido de noche, como los vampiros, los hombres lobo. En fin, que la noche se presta mucho a la fantasía literaria, a la ficción literaria, ¿no? Sí, sí. La noche y quizá una música que ambiente y que, bueno, que te ambiente, ¿no?, que te sumerja en ese mundo, para mí son dos ingredientes fundamentales. Con ellos entro de cabeza y me pongo a escribir de cabeza. ¿Quién ha sido, quién fue o quién es los que te animaron a publicar o quienes leyeron primero tu manuscrito? Aunque hoy no hay manuscrito, sino a través del ordenador, pero bueno, esa versión tuya primera y que te dijo, esto está bien para publicarse y esto hay que compartirlo con los lectores en general. ¿Quién fue, por así decirlo, el lector o la lectora cero? Sí, sí, sí. Pues mira, esta historia es bien, bueno, curiosa porque, como decía antes, yo el tema de escribir y el de dibujar y pintar y esto, lo he llevado un poco desde siempre, ¿no? Desde pequeño. Lo que pasa es que la vertiente artística más de dibujo y pintura, pues digamos que no me costaba mucho enseñarlo. Pero la vertiente de escribir siempre la mantuve en secreto, nunca le enseñé nada a nadie, ¿no? Todos mis escritos, a partir sobre todo de que son en digital, los tengo bien guardados. Tengo muchísimo desde los 14 años, lo tengo todo almacenado. Y nunca le conté nada a nadie, de hecho, ni siquiera a mi mujer, a mi esposa, ¿no? Entonces, un día, cuando ya me decidí, y no hace mucho, eso fue cerca del confinamiento ya, cuando ya me decidí a coger una de las obras que tengo escritas en borrador y darle un pulido de publicación, ¿no?, de edición, pues ya le empecé a contar, le conté un poco. Y claro, pues se quedó un poquito de piedra, pero después de esto no pude sino poner las 430 hojas delante de la mesa y decirle, bueno, léetelo, por favor, y me cuentas. Yo nunca tuve intención de publicar, la verdad. Yo estaba siempre contento con tener esos escritos para mí y tal. Incluso me planteé hacer alguna edición y dejarlo ahí en la librería. Pero para mí, exclusivamente para mí. Pero bueno, mi mujer es una lectora voraz, se lee también, ha leído de todo, ¿no? Lee muchísimo. Y bueno, se lo devoró en 2 días y me volvió a sentar y ella fue la que me dijo, oye, tú publicas esto, te mato, vamos. Y entonces ahí lo consideré, ahí empecé a considerarlo en serio. ¿Tú eres hijo único? No, tengo una hermana prácticamente 4 años menor, Macarena se llama. Bueno, te lo decía porque digo, era por saber si había sido un niño mimado o no. Pues me gustaría pensar que no. No, yo creo que no. No, para nada. Dentro de ese comportamiento, diría yo, un tanto renacentista que tú tienes porque te interesan facetas muy diversas, eres también estudiante de psicología y te atrae, incluso creo que practicas la fotografía, ¿no? Sí. Lo de la fotografía es un hobby con el que ya no sé,
quizá voy a volverme loco, porque mi problema siempre ha sido que tengo demasiados hobbies, demasiados intereses y al final tengo que elegir y no sé elegir. La fotografía entró con calzador dentro de mi vida y yo creo que entró para quedarse, pero solo como hobby así esporádico. Y la psicología, pues sí, cuando estaba haciendo el doctorado se ve, como decía mi jefe, se ve que tenía tiempo libre y me metí también ahí por la UNED. Y bueno, es algo que me metí a estudiar siempre sin ninguna prisa y entonces lo hago, bueno, a mi ritmo, intentando disfrutar, estrujar cada asignatura al máximo, ¿no? Cojo un par de ellas por semestre. Ahora llevo un añito en blanco, porque añito prácticamente 2 años, sí. Porque con los niños y con todo el proyecto literario es que ya no doy el trabajo y tal. Y además, si te lo digo por experiencia, estudiar en la UNED tiene tela marinera. Lo sé. Es una universidad extremadamente dura. Sí, porque es un estudio muy solitario al final, ¿no? Y si no participas mucho de las actividades que se hacen así para llevarte a un ritmo, que es lo que yo hago, que no es que no participo porque mi ritmo es otro, ¿no? Mi vida es otra. Al final lo que queda es el tocho, una mesa y a estudiar. En ese sentido nunca he tenido miedo, porque después de los estudios universitarios, de alguna manera la cabeza está amueblada ya, ¿no? Engrasada para meter todo lo que quieras. Pero aún así, el salto de la técnica pura, ¿no? De ingeniería a psicología me llevó quizá un par de años de ajuste, ¿no? De adaptación del mecanismo. Yo tengo un amigo que estudió en la UNED y decía que estudiar en esa universidad es un acto de onanismo estudiantil. Con lo que te has dicho de la soledad, ¿no? Efectivamente es así. Es así. Se dice habitualmente que en España no se lee. Se publican miles y miles de libros, pero dicen que a veces hay más autores que lectores. ¿Tú crees que eso es cierto o no? Pues tengo sentimientos enfrentados ahí, tengo opiniones enfrentadas. Yo creo que los que leen mucho, pero los que leen son cada vez menos. Y es que yo creo que ¿qué voy a contar? Las tecnologías, las redes están haciendo mucho daño en ese sentido, ¿no? La velocidad que lleva la vida en general hoy es una velocidad, es un ritmo que no te deja momento para sentarte, para bajar una marcha, ¿no? en el ritmo diario y leer una cosa tranquilamente. Con la forma diagonal en la que atacamos todos los textos, ¿no? Las noticias, lo del trabajo, y cada vez yo creo que cuesta más en general a la gente y de hecho, y a mí también lo he notado, si no fuera porque hago un esfuerzo tremendo en apagar todo lo que me rodea y coger el libro y leer, pues cada vez cuesta más sentarse a leer una cosa concentrada, un texto largo que requiere de su pausa, degustar las palabras, ¿no? Leer tranquilamente y incluso pararse a reflexionar un poco ese ritmo. Yo creo que ahora la vida que llevamos nos imposibilita un poco disfrutarlo. Por eso publico, pero a ver quién lo va a leer. Bueno, pues yo pienso que mucha gente lo va a leer. ¿Te ha costado mucho adaptarte a la cultura suiza, oyendo desde la cultura española? ¿Vivir en Suiza te has adaptado bien o te ha costado? Pues mira, a nivel de lenguaje, aquí se habla francés, ¿no? Pero Ginebra, en particular, es un ecosistema dentro de Suiza donde aquí hay gente de todos lados, casi menos suizos que de otros lados. Verás, esto es un sitio donde no solo está el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, sino que está Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y muchísimos organismos internacionales que atraen gente de todas partes del mundo, viven aquí y además favorece la rotación. Cada X años la gente se va, gente viene. Entonces aquí en realidad el francés es el idioma oficial, pero con inglés, con español, aunque no lo creamos, con español te desenvuelves bien por aquí y con inglés. Con lo cual, a nivel de idioma, como yo ya hablaba inglés y un poquito de francés, pues no me ha costado. Luego, a nivel de vida, pues este es un sitio muy internacional. Entonces, aquí encuentras un poco, no hay una tradición muy profunda y consolidada de nada. En realidad,
se aglutinan todas las nacionalidades y las culturas. Tienes restaurantes de todo tipo, tienes amigos, pues en una misma mesa puedes tener 14 nacionalidades, los padres de la guardería, pues tenemos desde israelíes hasta mexicanos, australianos. Entonces, en ese sentido, no puedo decir que vivo en Suiza, en la Suiza profunda. Además, entiendo, Frank, que el emigrante español que llega hoy día a Suiza tiene muy poco que ver con aquel emigrante que retrataba la película Un franco 14 pesetas, ¿no? Que iba con una mano detrás y otra delante y con una formación malísima. Hoy día eso no es así. Muy poco. Aquí hay muchísimo español y bueno, en su mayoría vienen ya con un contrato, en su mayoría, digo, por supuesto hay quien viene a buscarse la vida aquí, pero bueno, viene ya para trabajar directamente en alguna de las organizaciones de aquí o en alguna empresa de aquí. O sea que aquí por supuesto hay gente muy formada. Este libro de Alma, Las hijas del orbe blanco, ¿tú has pensado en hacer una presentación en el momento en que puedas, aquí en Marbella, por ejemplo? Sí. Y si no la he hecho antes ha sido por el COVID. Ahora estoy empezando a hacer los primeros contactos en librerías. Iba a decir de toda España, vamos, tampoco quiero hacer una gira gigante, pero sí que querría hacer 3 o 4 presentaciones y ya algún contacto he iniciado en Madrid y en Marbella aún no, pero vamos, obviamente es una estación de obligada, es un sitio de obligado cumplimiento, ¿no? Tengo que pasar por allí, obviamente. Este libro va dirigido a una franja de edad determinada o lo puede leer un adolescente y una persona de 80 años. Pues yo creo que seguramente la gente joven lo va a encontrar muy interesante bueno, pues mira, quizá por lo que decías antes acerca de su adaptación a serie de la tele, ¿no? Y tal, porque es una historia que se presta mucho a eso y yo creo que el que lo lea puede visualizarla, ¿no? Directamente de esa manera. Por los temas que toca, depende de qué edades, a lo mejor podrían tener ciertos conflictos o quizá no entender un poco las temáticas. Hablo quizá de gente muy mayor. Pero yo creo que en general, como decía, como el tema del terror, el misterio que vertebra la obra es un poco el tren que lleva adelante la historia, pero luego en cada uno de los 6 vagones hay historias que hablan de otras cosas, ¿no? Hay una subtrama que habla de cosas muy humanas. Yo creo que casi que todos los lectores podrían encontrar en Alma seguramente pasajes que se les queden aquí, se les queden en la memoria. En tu trayectoria como lector, ¿qué libro o qué libros se puede decir que te han marcado, que te llamaron especialmente la atención? Pues mira, vamos, como decía antes, he leído mucho novela gótica de terror, vamos, todo lo que se mueve, todo lo que se ha publicado en esa franja, o lo he leído o lo tengo ahí para leer, vamos. Pero muchos autores, la verdad es que leo bastante, mucho más antes que ahora, por los niños, desde que nacieron los niños un poco menos. Pero la ciencia ficción también me ha gustado mucho siempre. Y para mí, no solo por ser ciencia ficción, sino por la forma de escribir, Isaac Asimov ha sido un referente muy bueno. Por supuesto, las obras de Stephen King, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas las tengo ahí en mi librería y guardo buenos recuerdos. De misterio, soy muy clásico, de misterio he leído he leído a Agatha Christie bastante, pero bueno, si me tengo que remontar a libros ya más de nuestro siglo, digamos, uno de los libros que me marcó y no lo olvido es La sombra del viento de Zafón. Me gustó muchísimo y lo tengo ahí, lo dejaría en mi mesita de noche todas las noches. Pero también leo, por supuesto, cosas actuales. Pues mira, todo lo que has mencionado a mí también me gusta mucho. Incluso has mencionado a Agatha Christie, que todavía hay alguien que dice que Agatha Christie es una escritora menor. A mí eso me parece un error decir eso. Porque yo creo que fue que la obra de Agatha Christie es magistral y que sigue estando actual, a pesar de que se ubica en una franja horaria temporal de hace mucho tiempo, ¿no? Yo he hecho la prueba de regalarle a alguien que no leía, que no tenía, que
que no tenía costumbre de leer y quería subirse al barco. El libro de 10 negritos de Christie. Que tú sabes que ahora quieren quitarle el título porque dicen que es racista. En fin. Bueno. Y ese libro tan cortito, que apenas son 200 hojas, a la persona lo dejó, vamos, descubrió un universo nuevo. Llegó ahí y dijo, pero ¿cómo? Yo esto no sabía que existía, ¿no? Como si fuera la primera vez que abría los ojos y viera el mundo. No, es sublime lo que hace esa mujer. Bueno, y hablando de cine, hay películas que, si es que te interesa el cine, Sí. hay películas que también te hayan llamado la atención y que formen parte de tu vida. Sí. Vamos, es que me es imposible nombrar una por encima del resto claramente, ¿no? Porque tengo muchísimas. Y además veo todo tipo de género. Por supuesto me gusta el terror, el terror, el misterio, no, vamos, raro sería, ¿no? Pero no, bueno, hay películas como Cadena Perpetua, que a mí me encantan, es que me la he visto muchísimo. Las un poco más clásicas, quizá no muy antiguas, pero quizá más clásicas, pues El Padrino, Uno de los nuestros, estas me gustan también bastante. Pero veo muchísimo cine, vamos, muchísimo. Por decir alguna, la última que vi hace 2 o 3 días, se llama Tic Tic Boom, nominada a los Oscar, y es una película musical al estilo de La La Land y fantástica, la recomiendo muchísimo. Y en cuanto a las películas de terror, ¿te interesa, por ejemplo, el terror clásico de la serie B de la Universal de los años 30 o algo más, por ejemplo, de tipo El Resplandor de Stanley Kubrick? Pues vamos, he visto muchísimo. Llevo viendo cine de terror desde que era pequeñito y hay películas que he tenido delante ahora y apenas las recuerdo porque las vi tan pequeñas que las estoy reviendo, ¿no? Estoy refrescando la memoria. Pero por supuesto, películas de los años de Kubrick y de esta época y recientes, porque recientes el cine que hace, por ejemplo, James Wan con un montón de Insidious y un montón de toda la saga de películas nuevas que está haciendo, a mí me parecen que toca el tema de una manera como antes no se había tocado, ¿no? Me encanta. Vamos, la nueva saga que de este señor que trata a los Warren, estos de monólogos, ¿no? A norteamericanos, me encanta. Bueno, hablando de terror, todo lo que lleva el apellido o el término nuclear aterra, sobre todo en estos tiempos donde se está hablando continuamente de misiles, de armas nucleares que nos pueden borrar del planeta en cuestión de horas. Pero la energía nuclear es algo muy pacífico. Lo que pasa es que el ser humano tiene tendencia a utilizar todo también en un sentido perverso, ¿no? Y maligno, así decirlo. Por desgracia, sí. La energía nuclear de fisión, que es la que trabajamos hasta que no llegue la tan prometida fusión nuclear, ¿no? Es una energía peligrosa, por supuesto, si hay algún accidente, pero yo particularmente la veo como una energía de transición a nivel planetario, ¿no? Es una energía por la que hay que pasar para llegar a una energía mucho más limpia. La realidad es que hace falta, ¿no? Por más que queramos hacer que las renovables penetren hasta hacerse mayoritarias, en algunos casos es que no se puede directamente, porque la red eléctrica, aunque nos pese, no puede depender exclusivamente del viento y del sol, ¿no? Y de las mareas, por desgracia no. Entonces, si no queremos nuclear, que bueno, es un punto de vista que se puede aceptar, a lo mejor hay que aceptar que entonces la alternativa es el carbón o el gas, y bueno, todas estas contaminan también. Con lo cual, yo creo que ni hay tecnologías muy malas ni muy buenas, todas tienen su pega, incluso las renovables también, en su fabricación, bueno, pues contaminan. Pero yo diría que la tendencia de la nuclear actual de fisión debe ser poco a poco a desaparecer, a ser una herramienta, una palanca que nos impulse hacia otras energías que son las que realmente tienen que cambiar el paradigma.
Dentro de esa trilogía de preguntas que siempre hago, ya hemos hablado del libro, hemos hablado de la película, nos falta la música. ¿Qué música es la que a ti te gusta? Pues escucho un poquito de todo y la verdad es que desde hace algunos años un poco menos, porque como ya te he contado todo lo que hago, es que apenas tengo tiempo. Entonces, mucha música que escucho ahora es sobre todo instrumental y casi que para ambientarme, ¿no? En ese sentido, hay un autor que se llama Adrian von Ziegler, es un autor de Suiza, que genera una música ambiental, vamos, fenomenal, fabulosa, y es la que yo diría que podría ser la banda sonora de Alma. Adrian von Ziegler. Este tipo está en YouTube y la verdad es que hace unas músicas espectaculares. Pero bueno, aparte de eso, sí, escucho un poco de todo, un poco de rock, sobre todo de rock un poco más de otros años. Ahora la música, yo no me gusta el estilo un poco latino o de reggaetón que se ha instalado en todas las categorías musicales de ahora y por eso quizás he dejado de escuchar lo más actual. Aún así, por supuesto, hay artistas que no siguen esta tendencia, pero bueno. Lo que escucho mucho y es mi pequeño secreto, digamos, y aquí no lo puedo comentar con nadie porque todo el mundo es de otros países, no lo entenderían. Casi que de España a veces tampoco se entiende, son los carnavales de Cádiz, eso lo escucho muchísimo. Bueno, los carnavales de Cádiz, en contra de lo que puede parecer, es una expresión cultural, creo yo, de primer orden, donde hay letristas que las letras tienen mucho mérito hacerlos y que nadie piense que los letristas del carnaval de Cádiz no tienen preparación académica, que la tienen, que son gente muy cualificada. Para mí ya le pongo el don, porque no puede ser de otra forma. Don Juan Carlos Aragón Becerra fue un genio y para mí fue un golpe duro perderle, sinceramente, ¿no? El día que me enteré me arruinó el día y el mes. Las letras, las músicas, las creaciones de ese señor, a mí me parecen de otro planeta, sinceramente. Y están escondidas, están por descubrir para muchas personas. Y hay personas conocidos que cuando han descubierto el carnaval de Cádiz y en particular lo que hacía Juan Carlos, se han aficionado de tal manera que ahora son fanáticos mucho más aguerridos, ¿no? que los propios gaditanos. Este tipo era excepcional. Francisco Rafael Blánquez Delgado. Ha sido un placer poder hablar contigo. No sé si quieres tener familia numerosa, lo digo porque te falta un hijo más. De momento nos quedamos aquí o hay que parar alguno de todos los palos que tenemos en marcha. No, de momento nos quedamos aquí. Bueno, pues un saludo para tu mujer, para tus hijos y que haya mucho éxito con esta novela, con Alma, Las hijas del orbe blanco y que venga la continuación. Muchísimas gracias. Aquí en Marbella te esperamos para que presentes tu libro. Ha sido un placer, muchas gracias por la invitación y te tengo que decir que ha sido todavía más placer charlar contigo un rato, a quien no conocía personalmente, pero sigo, sigo y leo. Fíjate que me tienes ahí en Suiza. Sí. Tengo, por razones literarias que ya algún día te contaré, tengo todo, todo lo que encuentro que se publica sobre Marbella lo tengo ahí en mi librería también. Muy bien, pues. Y por supuesto tus libros están ahí. Pues gracias, ya nos veremos personalmente. A todos ustedes también, ha sido una vez más lo mejor de cada casa y nuestra idea es volver la próxima semana. Esperemos que sí. Hasta entonces. La Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.